Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Néstor Cuervo y en esta ocasión te voy a explicar cómo funciona un relé. Este es un tema que tiene variedad de información que tú puedes buscar y lo puedes encontrar en muchas partes y en muchos videos, pero eh, en esta ocasión trato de hacer un compendio de todo ello y explicar todo en un solo video, o sea, un solo paquete, ¿sí? Entonces yo sé que te va a gustar, así que quédate hasta el final. Bueno, entonces vamos a imaginar que tenemos estos dos circuitos, ¿sí? Acá tenemos un interruptor y acá tenemos una bombilla. Si nosotros accionamos manualmente este interruptor, pues ¿qué va a pasar? Que se va a encender nuestra bombilla, ¿cierto? Pero con nuestro relé no funciona así. Nuestro relé internamente tiene una bobina que va a hacer lo siguiente. Imaginemos acá que tenemos un imán, ¿cierto? Es un imán y que cuando nosotros acercamos este imán hacia nuestro interruptor, pues este interruptor se nos va a cerrar y va a encender nuestra bombilla, ¿cierto? Pues lo mismo ocurre acá con esta bobina, y es que al energizarla, al hacer, por decirlo así, un cortocircuito, ella también va a crear un campo magnético y atrae y cerrará nuestro interruptor, y pues voilà, va a circular corriente a través de nuestro conductor. Pero vamos a ver un poco más a detalle, o sea, qué hay detrás de eso, ¿cierto? Porque, wow, se energiza esto y se crea un campo magnético de la nada. No, vamos a ver. Tenemos acá un imán y una bobina, ¿sí? El flujo magnético que tendrá este imán será de esta manera. Bueno, es algo así. Y lo mismo hará nuestra bobina eh, cuando la polaricemos, o sea, cuando pongamos acá la corriente y el negativo, ¿sí? Va a hacer lo mismo, va a crear estos mismos campos magnéticos. Pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde sale todo eso? Bueno, entonces imaginemos que acá tenemos un conductor, un cable, ¿cierto? Y que lo vamos a energizar. Bueno, acá habría un corto, vamos a omitir eso. Entonces vamos a poner acá, no sé, una resistencia. Vamos a poner una resistencia. Y resulta que cuando se energice este cable, alrededor de él se va a crear un campo magnético, ¿cierto? Y eso es de todas las cosas. Eso también es algo que se le conoce como la inductancia, que es la relación que hay cuando circula corriente y el flujo magnético que se opone a esa circulación de corriente, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos lo mismo pero con nuestra bobina, pues va a haber lo mismo, o sea, siempre va a haber esta circulación, pero con la diferencia de que aquí va a ocurrir algo asombroso, y es que la circulación de esta corriente a través de esta bobina me generará unos campos magnéticos, ¿cierto? Me generará unos campos magnéticos. Me generará unos campos magnéticos. Y estos campos magnéticos eh, se les conoce como la inductancia de una bobina, ¿cierto? Eso es algo que nos lo enseñaron hace ya más o menos unos 180 años más o menos, un físico que se llamaba Michael Faraday y otro que se llamaba Henry Lenz, ¿cierto? Bueno, eso es un poco más profundo. Y entonces traemos a colación acá algo que se llama lo que es la inductancia, ¿sí? La inductancia, su unidad de medida son los
henrios. Los henrios, ¿sí? Hay muchas maneras de calcular la inductancia que tiene una bobina y esto siempre va a variar en las características de la bobina. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, entre ellas el número de espiras que tiene la bobina, el número de espiras, el diámetro. Qué pena, es que soy zurdo y me incomoda escribir el diámetro de la bobina, o sea, el diámetro de la bobina, su longitud, ¿qué más? Y la permeabilidad. La permeabilidad que la vamos a expresar con la letra mu. La permeabilidad. ¿Cierto? ¿Qué es la permeabilidad? La permeabilidad, bueno, en la bobina, imaginemos que sea un tubito cerrado. O sea, bueno, imaginemos que sea un tubito cerrado. Esta va a ser nuestra bobina, mejor dicho. Pero toda enrolladita, toda enrolladita. Esta va a ser nuestra bobina. Y resulta que queda un vacío acá adentro, ¿cierto? Acá hay un vacío. Entonces, este vacío que tenemos acá a través de esta bobina nos permitirá que a través de ella haya una circulación. En este caso, como no hay nada, pues va a haber una circulación de aire. Y esto precisamente fue lo que se enteró Michael Faraday cuando Michael Faraday atravesó una bobina con un campo magnético con un imán y generó una diferencia de potencial. Pero bueno, lo que quiero traer es la permeabilidad para explicar bien a detalle, como les dije, el relevo. Es la capacidad de una sustancia, en este caso pues vamos a hacer un tubito de hierro, es la capacidad, en este caso, de este tubo, la capacidad de este tubo para atraer o para que a través de él fluya un campo magnético. Bueno, entonces la permeabilidad es la capacidad de una sustancia o un medio para atraer o que a través de ella circule un campo magnético. Entonces, si podemos ver, o los que somos curiosos, hemos visto que en un relé tenemos la bobina y en el interior de esta bobina hay un tubito. Este tubito, mal llamado, nos ayudará a que se amplíe ese campo magnético. Acá tenemos ya nuestro relé como se vería internamente. Entonces tenemos por acá la bobina, que es este enrollamiento, este interruptor y nuestro tubito que nos sirve para la permeabilidad, ¿sí? Bien, entonces este tipo de relés ya sabemos que al energizarlo por acá y por acá se va a energizar nuestra bobina, cerrará nuestro interruptor, igual a todo lo que entre por acá va a salir por acá, ¿sí? Este tipo de relés en la parte automotriz tienen unas normas para su configuración. Entonces tenemos que algo que es el pin 85, pin 86, pin 87, el 30, en algunos el 87A.
Entonces en el 85 lo que vamos a tener es ground, una tierra. En el 86 vamos a tener lo contrario, o sea, sería este ground, un ejemplo. Y en el contrario, pues tendríamos que tener algo positivo. Entonces nuestra señal, aunque bueno, esto ya varía en muchos vehículos, ya es al revés. La señal va acá, el ground va fijo. La señal es el ground y el positivo va fijo. ¿Sí? Eso ya varía. El 87 será nuestra salida. Ground signal. Entonces va a ser nuestra salida. Output. Nuestra salida, que sería esta. Bueno, vamos a marcar acá nuestra salida, que sería esta. Output. Por el 30, que sería nuestra entrada. Input. Input. Y el 87A es ya cuando hay relés que son conmutados. Esto es un relé conmutado, ¿sí? Que cuando no está energizado está normalmente cerrado, y cuando se energiza, como esto se atrae, pues va a pasar aquí y va a estar NO, normalmente abierto, ¿sí? Eso se le conoce como single pole, single true, por sus siglas en inglés. Esta es la referencia de este relé. También tenemos ese mismo relé. Bueno, este no sería este sería este nomás. También tenemos ese mismo relé con la otra. Este sí sería single pole dual true, ¿sí? Y así sucesivamente. Tú te vas a dar cuenta que a medida que se vaya trabajando más, va a haber infinidad de relés en los cuales vas a encontrar, vas a trabajar, ¿sí? Eso va a haber infinidad de relés en los cuales vas a encontrar y vas a trabajar, pero pues los más convencionales son de este tipo, por lo menos en la parte externa, en lo que es los mandos de potencia, luces, ventiladores. Bueno, claro que hoy en día ya ni ventiladores, luces, pitos, arranque, van a ver este tipo de relés, ¿sí? Bueno, ya para finalizar tenemos esta configuración en el cual a veces podemos notar que en la nomenclatura de nuestro relé, en sus características, vemos que él está acompañado de un diodo, que la bobina está acompañada de un diodo, o que la bobina está acompañada de una resistencia. Resulta y pasa que cuando la bobina es alimentada en corriente directa, cuando ella se energiza, ese campo magnético que la cubría tiende a buscar una salida de acceso. Acá pongo este ejemplo, este diagrama, porque me pasó en un Renault Twingo que el vehículo, ¿cuál era la falla? Uno iba normal, uno lo apagaba, uno iba normal andando, listo, uno lo apagaba, cuando uno lo volvía a prender el carro ya no aceleraba. No me acuerdo bien qué código daba, pero sí mostraba algo con el pedal. La cosa es que le cambiamos el pedal y siguió igual, e inclusive llegamos a cotizar la unidad de control para el carro, pero no, bueno, el cliente no autorizó. Un señor que me ayudó, que la verdad le tengo gran aprecio, se llama William Oliveros.
el señor me ayudó y me explicó que la falla estaba en el relé. Pues en el momento no me explicó bien a detalle cómo era, pero bueno, uno cambia, le cambiamos ahí y fin del problema. Afortunadamente ahorita que ya entendemos mejor cómo funciona esto, pues lo vamos a explicar. Cuando el relé está alimentado, cuando está energizado, bueno, en este caso nuestra bobina que la alimenta por este lado un voltaje de ignición de la llave. Cuando se le da ignición, nuestro módulo de motor envía una señal que excita esta bobina cierra el circuito y le envía un voltaje a nuestra unidad de control. ¿Qué pasa? En ese caso el relé, el diodo que va internamente estaba quemado, entonces cuando se desconectaba el switch del vehículo, pues ese pico inductivo iba a la unidad de control y afectaba por allá y nos hacía fallar el vehículo. Le cambiamos eso y fin del problema. ¿Cómo funciona eso? Pues tenemos acá una corriente que va por acá. Acá actúa ya el campo magnético cuando este se energiza y listo. Pero cuando se desactiva, cuando la unidad acá adentro me deja de enviar la señal, se desactiva la bobina y esta corriente que va por acá iría en dirección a la unidad de control y pues la afectaría. Esto es algo que se llama un pico inductivo y es característico de las bobinas. Pues bien sabemos que también son inductores. Para evitar este problema, esta corriente que iría en su defecto a la unidad de control tiene otro camino y es salir por nuestro diodo, que va a funcionar pues como un drain. Entonces esta corriente lo que va a hacer es regresar a nuestra fuente. Bueno, esto ya fue todo por ahora. Te agradezco porque hayas sacado un poco de tu tiempo para mirar este video. La verdad me gustó mucho hacerlo porque no te niego que hay cosas que uno no sabe y aprendí unas cositas, no del tema, pero sí aparte de eso que la verdad me gustaron. Entonces en esto todos aprendemos. Quiero que sepas que también detrás de lo que uno piensa, porque un relé, ¿qué es un relé? O sea, yo cuando estaba estudiando la parte técnica de cómo funciona un relé, me explicaron todo muy superficial y uno queda con un montonón de dudas. Entonces quise en este video quitar un poco de dudas que tal vez a muchas personas también se le hacen, como fue en mi caso, y explicarlas, porque mira que detrás de un relé todo el mundo, todo lo que hay estudios, hay experimentos, lo que te nombraba por ejemplo de Michael Faraday, de Henry Lenz, de ¿cuál era el otro? Jim Henry, el de los Henry, Joseph Henry. Estos personajes que gastaron parte de su vida, que fueron años, pruebas, experimentos, fueron un montón de cosas, y para que a uno le vengan a explicar eso ahí todo la envidia no aguanta, ¿cierto? Entonces acá en este video lo que pretendo es que te des cuenta que detrás de todo hay muchas cosas maravillosas, y no solo se aplica esto en lo que es en la parte automotriz, sino se aplica a todo en la vida, todo lo que tú hagas en la vida tiene un sentido, todo tiene un significado, hasta en lo más mínimo, hasta un tornillo, o sea, ese tornillo para qué va ahí, eso todo tiene un sentido, todo tiene un significado, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces pues nada, muchas gracias, espero te haya gustado y hasta pronto.